Hola chicos, y hoy en la sección del ABC de la ciencia, donde escribimos palabras que tengan relación con ciencia, hablaremos del cáncer. Les explicaré brevemente qué es el cáncer y cómo se produce. El cáncer se ha descrito por miles de años, desde incluso la prehistoria, donde al parecer se han encontrado células defectuosas en fósiles de dinosaurios, aunque hay discrepancia entre los investigadores. Lo que sí se sabe es que los egipcios tenían conocimiento del cáncer y que desconocían su tratamiento. Pero la palabra cáncer como tal la empezamos a escuchar en los escritos hipocráticos, donde se le da ese nombre por la forma en la que las lesiones cancerígenas se observan en el organismo, como una especie de cangrejo. Hasta la fecha no se ha encontrado una cura como tal, pero sí existe un sinnúmero de tratamientos que alargan la vida del paciente e incluso pueden eliminar por completo la lesión. El término cáncer hace referencia a varias enfermedades, de hecho más de 200, con lo cual se clasifican en la palabra cáncer aquellas enfermedades que cursan con un crecimiento descontrolado de las células y cuya función principal es reproducirse y que además esas células pierden su capacidad de morir. El tipo de cáncer viene dado por el sitio donde se origina la célula defectuosa o alterada. Por ejemplo, si la célula es del pulmón, la enfermedad se llamará cáncer de pulmón, aun cuando no se encuentre en este, como pasa en la metástasis, que podemos observar células de pulmón en otras partes del cuerpo. Eso lo hablaremos más adelante. Ya les comenté que el cáncer es toda aquella enfermedad que se produce por una alteración en las células y que estas células van a crecer sin control y que no van a morir. Pues este proceso comienza con una célula que al dividirse lo hizo mal y su información genética no es la que debería ser, con lo que sus funciones no son las correctas para el sitio donde está y sus mecanismos de autocontrol están dañados, con lo cual ella cree que debería dividirse una y otra vez y que esa es su función, solo dividirse. Para empezar debemos saber que nuestro organismo o nuestro cuerpo está constituido por un conjunto de células y varias células van a formar tejidos y órganos. Por ejemplo, el pulmón se forma por varias células y el corazón y así sucesivamente. Las células de nuestro cuerpo suelen dividirse periódicamente para poder reemplazar así las células que están más envejecidas o aquellas células que ya no cumplen bien su función porque son viejitas o las células que se mueren dentro de los tejidos u órganos. Y de esa forma se mantiene un correcto funcionamiento de los tejidos y de los órganos. Siempre hay células en buen estado en ellos. El proceso de división de las células es un proceso finamente regulado por mecanismos de control que le van a indicar a la célula cuándo puede dividirse y cuándo no puede dividirse. Y si esa célula es anormal y ese daño celular no puede ser reparado por la misma célula, se produce la autodestrucción celular, que es la apoptosis o muerte celular programada, que impide que el daño sea pasado o transmitido a las células hijas que va a tener esa célula, o lo que es lo mismo que se ha heredado a sus descendientes. Es la forma de control de calidad del cuerpo, ¿vale? Si una célula tuvo una alteración y cree que su única función es crecer de forma descontrolada, crecer, pues hay mecanismos de autodestrucción para que esa célula sea eliminada y no produzca un tumor. Si ocurre un daño en esa célula y se altera el mecanismo de control de la célula, ella y sus descendientes van a iniciar una división descontrolada y eso puede dar lugar a un tumor o nódulo. Pero las células que forman ese tumor no poseen la capacidad de invadir y destruir otros órganos. Hablamos en este caso de tumores benignos. Pero si además de crecer descontroladamente, esas células que ya están alteradas vuelven a sufrir otra alteración, pueden adquirir la facultad de invadir tejidos y órganos alrededor. Entonces pueden tener la capacidad ahora de viajar y proliferar a otras partes del cuerpo, que es lo que llamamos metástasis. Y ahí hablamos de un tumor maligno, lo que se conoce como cáncer. Y bueno chicos, esto es todo por hoy. Les dejo mis redes sociales y otro video que pueden también ver, que es muy bueno. Y en la próxima entrega del ABC de la ciencia les hablaré de la depresión. Hasta la próxima.